Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere enseñarte algo que puede transformar tu vida desde lo más profundo, el poder de una oración que nace del corazón y se sostiene con una fe que no se rinde. Hay oraciones que cambian el ambiente, pero hay otras que cambian al que ora, y esas son las que Dios quiere despertar en ti hoy. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». En la vida diaria, este versículo significa que cuando oras con sinceridad, Dios no solo escucha, Él revela, guía, fortalece y transforma. Te muestra caminos que nunca imaginaste y te sostiene en momentos donde tus fuerzas ya no alcanzan. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo una sola oración, hecha desde el alma, puede cambiarlo todo. Aquí empieza tu transformación espiritual. Antes de comenzar, quiero invitarte a que declares tu fe con todo tu corazón. Ve ahora a los comentarios y escribe esta frase como un acto de entrega y transformación espiritual. Dios mío, cambia mi corazón y enséñame a perseverar en la oración. Amén. Hazlo no solo como un comentario, sino como una declaración viva de lo que Dios empezará a hacer en tu interior desde este momento. Enseñanza 1. Ora con un corazón sincero. Cuando oras con un corazón sincero, algo en tu interior empieza a alinearse con la presencia de Dios. La oración deja de ser un acto repetitivo y se convierte en un encuentro real, profundo y transformador. Dios no espera que llegues con palabras adornadas, espera que llegues con verdad. La sinceridad es la llave que abre puertas, que ni el esfuerzo ni la apariencia pueden abrir. Cuando decides hablarle tal como eres, sin filtros, sin máscaras, sin intentar impresionar, tu alma encuentra un lugar donde descansar. La paz comienza a moverse como un río silencioso que limpia tus cargas internas. La Biblia confirma este principio una y otra vez. En Salmo 51:17 se nos dice: «El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». En la vida diaria, este versículo significa que Dios nunca rechaza al que llega con honestidad, aunque llegue roto. Esto te enseña que no necesitas ocultar tus emociones delante de Él. Al contrario, necesitas exponerlas para que Él pueda sanarlas. Cada vez que decides ser real con Dios, la carga se vuelve más ligera porque dejas de luchar solo. Otro versículo que fortalece esta verdad es Jeremías 33:3. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este pasaje revela que la sinceridad no solo abre el corazón de Dios, sino también su sabiduría. En la práctica diaria, significa que cuando dejas de repetir oraciones automáticas y comienzas a abrir tu corazón con autenticidad, Dios te entrega claridad, dirección y entendimiento. La sinceridad en la oración se convierte en guía para decisiones, consuelo en tiempos difíciles y luz en medio de la confusión. Jesús también enseña esta verdad en Mateo 6:6. «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». En la vida diaria, este versículo significa que tu oración sincera no necesita espectadores, solo necesita autenticidad. Dios responde, no porque las personas te vean orar, sino porque Él ve tu corazón. Esto te recuerda que incluso en tu habitación, llorando en silencio, tu oración es escuchada con amor y sin juicio. Cuando haces tuya esta forma de orar, la vida cambia. La ansiedad pierde fuerza porque la entregas en manos de aquel que puede sostenerla. El miedo disminuye porque confías en que Dios no te abandona en la incertidumbre. La tristeza se suaviza porque encuentras un refugio donde puedes ser completamente tú sin temor al rechazo. Las oraciones sinceras no siempre cambian las circunstancias al instante, pero cambian tu interior para enfrentarlas con una nueva perspectiva. En los días de tormenta,
Cuando sientes que te falta el aire emocional, la oración sincera es un ancla. Puedes decirle, Señor, no puedo más, y Él entiende. Puedes decirle, tengo miedo, y Él te abraza con paz. Puedes decirle, no sé qué hacer, y Él te guía. Dios prefiere tu verdad sencilla antes que tus palabras elaboradas. Prefiere tu sinceridad débil antes que tu fuerza fingida. Prefiere tu corazón desnudo antes que tu apariencia impecable. Y cuando te acercas a Él de esta manera, comienza a cumplirse Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tu vida diaria, este versículo significa que la paz divina no depende de que todo esté bien afuera, sino de lo que Dios restaura adentro. Esa paz llega cuando oras con sinceridad, cuando sueltas, cuando hablas con Él, como hablas contigo mismo en tus momentos más profundos. Si hoy estás cargando algo que no te deja respirar, habla con Dios desde esa verdad. Él escucha, Él responde, Él consuela. Y cuando entregas tu corazón sincero, Él te devuelve paz, fortaleza y dirección para seguir adelante. Enseñanza 2. Agradece antes de pedir. Cuando eliges agradecer antes de pedir, algo en tu interior empieza a transformarse. No porque ignores tus necesidades, sino porque reconoces que Dios ya ha sido fiel antes y volverá a hacerlo ahora. La gratitud abre tu mente, suaviza tus cargas y te permite ver que incluso en medio de la tormenta hay señales de la mano de Dios sosteniéndote. A veces el corazón se llena de ansiedad porque solo mira lo que falta, pero cuando comienzas por agradecer, recuerdas lo que ya tienes, lo que ya superaste y lo que Dios ya ha hecho. Ahí nace la paz que estabas buscando. La Biblia nos dirige a este principio en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. En la vida diaria, este versículo significa que antes de presentarle a Dios tus preocupaciones, primero reconoce sus favores. La gratitud no niega la dificultad, pero sí cambia la perspectiva. Cuando agradeces, tu corazón se vuelve más ligero, tu fe se fortalece y tu mente deja de enfocarse únicamente en lo que temes. Es una forma de recordarte que Dios ya está obrando, que no estás abandonado y que la bendición viene en camino, aunque aún no la veas. Otro versículo que ilumina esta verdad es Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En la práctica diaria, significa que la manera correcta de acercarte a Dios no es desde la carencia, sino desde el reconocimiento. Es entrar en su presencia con el corazón abierto, agradecido, consciente de que Él siempre ha tenido cuidado de ti. Cuando te presentas con gratitud, tu espíritu se alinea con su paz, y tus oraciones dejan de sonar como desesperación para convertirse en confianza. Jesús también nos mostró este principio cuando multiplicó los panes. Antes de pedir el milagro, dio gracias, Juan 6:11. Y este detalle tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Jesús agradeció por lo poco antes de recibir lo mucho. En la práctica, esto significa que si agradeces por lo que tienes hoy, aunque parezca insuficiente, estás preparando el terreno para que Dios haga algo mayor. La gratitud atrae multiplicación, claridad y renovación interior. Cuando comienzas cada oración mencionando 3 cosas por las que das gracias, tu mente cambia de dirección. La preocupación se debilita porque reconoces que Dios sigue presente. La tristeza no te domina igual porque recuerdas momentos donde su mano te levantó. El miedo se reduce porque tu corazón comienza a ver la vida no desde la falta, sino desde la provisión. La gratitud es un acto espiritual de fe que declara, Señor, sé que ya estás obrando, aunque todavía no tengo la respuesta. En momentos difíciles, cuando la noche parece larga y los pensamientos te cargan, agradecer puede parecer extraño. ¿Cómo agradecer en medio del dolor? Justamente ahí la gratitud tiene más poder.
No agradeces por el problema, agradeces porque Dios está contigo en medio del problema. No agradeces por la pérdida, agradeces porque Él sana tu corazón. No agradeces por la incertidumbre, agradeces porque Él te guía paso a paso. La gratitud no niega la herida, pero sí evita que la herida te robe la esperanza. Y cuando practicas esto de manera constante, empiezas a experimentar lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En la vida diaria, esto significa que la gratitud actúa como un guardián interno. Cuando agradeces, tu corazón se vuelve menos vulnerable a la angustia, menos frágil ante el miedo y más estable ante la incertidumbre. La paz de Dios comienza a gobernarte desde adentro. Si hoy sientes ansiedad, temor o cansancio emocional, detente un momento y agradece. Agradece por lo que tienes, por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Antes de pedir, agradece y verás cómo la serenidad llega, cómo la fe se fortalece y cómo la claridad espiritual ilumina incluso los días más oscuros. Esa es la fuerza de un corazón agradecido. Enseñanza 3. Pide conforme a la voluntad de Dios. Cuando aprendes a pedir conforme a la voluntad de Dios, tu corazón empieza a experimentar una libertad que no se encuentra en ningún otro lugar. La oración deja de ser un intento desesperado de cambiarlo todo a tu manera y se convierte en un acto de confianza profunda donde reconoces que Dios ve lo que tú no ves, entiende lo que tú no entiendes y prepara caminos que tú aún no imaginas. Pedir según su voluntad no significa renunciar a tus deseos, sino entregarlos para que Él los perfeccione, los transforme o los redireccione hacia lo que realmente te hará bien. La Biblia enseña este principio con claridad en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En la vida diaria, este versículo significa que tus oraciones no se pierden, no chocan con el silencio, no son ignoradas. Dios te escucha, pero responde desde su sabiduría, no desde tu ansiedad. Pedir conforme a su voluntad coloca tu vida bajo la protección de su propósito, impidiendo que tomes caminos que te dañen o decisiones que te alejen de tu destino espiritual. Este versículo te recuerda que no se trata solo de pedir, sino de alinearte. Jesús mismo nos dio este ejemplo en Lucas 22:42 cuando oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración, hecha en un momento de profundo dolor, nos muestra que incluso cuando no entendemos lo que sucede, confiar en la voluntad del Padre nos conduce al cumplimiento del plan divino. En la práctica diaria, esto significa que puedes expresar tus deseos con libertad, pero siempre entregando el resultado final a Dios. No es resignación, es fe madura. Es reconocer que lo que Él elige siempre es mejor que lo que tú imaginas. Otro versículo que ilumina esta verdad es Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este pasaje te recuerda que la voluntad de Dios no es un misterio oscuro, es un destino lleno de esperanza. Orar conforme a su voluntad no te limita, te direcciona, te protege de caminos equivocados y te acerca a lo que realmente necesitas. En la vida diaria significa confiar en que incluso los no de Dios son parte de un sí más grande que todavía no ves. Cuando oras diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, algo sucede dentro de ti. Tu alma se relaja, tu mente deja de pelear, tu corazón encuentra descanso. Ya no cargas con la ansiedad de controlar cada detalle. Ya no temes perder lo que no está destinado a quedarte. La oración se convierte en un acto de rendición que trae paz, porque comprendes que no estás entregando tus peticiones al azar, sino a un Dios que te ama, te cuida y sabe lo que es mejor para tu vida. La rendición espiritual no te debilita, te fortalece. La vida se vuelve más clara cuando oras según la voluntad de Dios. Empiezas a discernir decisiones con sabiduría,
porque no buscas lo más fácil, sino lo más correcto. Comienzas a reconocer puertas que Dios abre y puertas que Dios cierra, y en lugar de angustiarte por lo que no ocurrió, agradeces porque Él te libró de caminos que no te correspondían. La oración alineada con su voluntad afina tu espíritu, te ayuda a escuchar su voz y te permite caminar con pasos firmes, incluso en momentos de incertidumbre. En tiempos difíciles, cuando no sabes qué pedir o cómo avanzar, esta oración se vuelve un refugio. Señor, que se haga tu voluntad. Estas palabras tienen un poder especial porque liberan tu corazón de la ansiedad y lo anclan en la paz de Dios. Ya no oras desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no buscas controlar, sino cooperar con el plan divino. Entonces comienzas a ver respuestas visibles, decisiones más sabias, puertas correctas que se abren, situaciones que se acomodan y un sentido profundo de dirección. Si hoy estás enfrentando algo que no entiendes, entrega esa oración. Dios te oye, te guía y te responde conforme a su voluntad perfecta. Y en ese lugar, la paz siempre te encuentra. Enseñanza 4. Ora con fe, no con duda. Cuando oras con fe, tu corazón entra en un terreno donde lo imposible comienza a volverse posible. La fe no es un sentimiento pasajero ni un deseo optimista. Es la convicción profunda de que Dios puede hacer lo que prometió. La duda te encadena al miedo, pero la fe te libera para ver más allá de tus circunstancias. Cuando oras creyendo, tu espíritu se fortalece, tu mente se calma y tu vida empieza a alinearse con la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no ves resultados todavía. La duda detiene, pero la fe empuja, abre puertas y te conecta con la paz que solo viene de confiar plenamente. Jesús enseñó este principio de manera directa en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En la vida diaria, este versículo significa que la oración no termina cuando dices amén. La oración continúa en tu actitud. Creer no es solo pedir, sino caminar como si Dios ya hubiera comenzado la respuesta. Es sostener esperanza cuando todo parece igual, porque sabes que lo espiritual se mueve antes de que lo material lo refleje. Practicar este versículo implica cambiar tu lenguaje interior, dejar de decir quizá y empezar a decir sé que Dios está obrando. Hebreos 11:1 profundiza aún más esta verdad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la vida cotidiana, esto significa que aunque no veas los cambios de inmediato, puedes tener la seguridad de que Dios ya está moviendo piezas a tu favor. La fe no depende de la evidencia visible, se sostiene en la fidelidad de Dios. Cuando eliges creer, aun sin señales, tu corazón entra en un estado de reposo que supera cualquier lógica humana. Esa convicción es la que abre puertas que parecían cerradas y derriba obstáculos que parecían imposibles. Otro versículo que ilumina este camino es Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este pasaje revela que la duda no solo afecta tu oración, sino tu estabilidad emocional. En la vida diaria, significa que si permites que la duda gobierne tu interior, vivirás inquieto, cambiante, inseguro. Pero cuando decides confiar plenamente en Dios, tu alma se estabiliza. La fe te da un piso firme incluso cuando tus circunstancias parecen temblar. Orar con fe implica visualizar la respuesta como si ya hubiera llegado. No porque seas ingenuo, sino porque estás depositando tu confianza en un Dios que nunca miente. Cuando haces esto, la ansiedad pierde poder porque ya no estás orando desde el miedo, sino desde la convicción. Visualizar no es imaginar por imaginar, es alinear tu corazón con la promesa. Es verte a ti mismo viviendo la respuesta sano, restaurado, fortalecido, guiado en paz. Tu mente y tu espíritu empiezan a actuar conforme a esa fe, y tu vida se organiza alrededor de esa esperanza. En tiempos difíciles,
Cuando el dolor te visita, cuando la incertidumbre te sigue o cuando tu oración parece tardar, la fe se convierte en tu refugio. No se trata de negar la realidad, sino de ponerla en manos del Dios que puede transformarla. La fe no elimina la lucha, pero te sostiene dentro de ella. La duda te hace mirar tus limitaciones. La fe te hace mirar el poder de Dios. Cuando eliges creer, tu corazón comienza a experimentar una paz que no tiene explicación lógica, pero sí tiene fundamento espiritual. Y así se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En la práctica diaria, esto significa que tus oraciones no son palabras al viento, sino semillas plantadas en la tierra correcta. La fe las riega, la fe las activa, la fe crea espacio para que Dios manifieste su poder. Cuando oras con fe, permites que el milagro empiece dentro de ti antes de que llegue afuera. Si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, ora creyendo. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la duda, sino desde la certeza. Y mientras esperas, visualiza, confía y descansa. Porque cuando la fe está presente, los milagros comienzan. Enseñanza 5. Persevera sin desanimarte. Cuando decides perseverar en la oración, incluso cuando no ves resultados inmediatos, tu espíritu se fortalece de una manera que transforma la forma en que enfrentas la vida. Perseverar no es repetir por repetir, es mantener el corazón firme aun cuando el silencio parece largo. La perseverancia revela tu fe, tu confianza y tu dependencia de Dios. A veces la respuesta tarda porque Dios está trabajando en tu interior antes de trabajar en tu alrededor. Otras veces la demora es protección, madurez o preparación. Pero cada vez que vuelves a orar, estás declarando: Señor, sigo creyendo, sigo confiando, sigo esperando en ti. Esa constancia mueve montañas que la impaciencia jamás podría mover. Jesús enseñó este principio en Lucas 18, 1, donde dijo que es necesario orar siempre y no desmayar. En la vida diaria, este versículo significa que la oración no es un evento, es un hábito. No es un esfuerzo ocasional, es un estilo de vida. Perseverar implica orar cuando estás animado, pero también cuando estás cansado, orar cuando tienes fuerzas y cuando no sabes qué decir, orar cuando las cosas parecen avanzar y cuando todo parece estancado. Dios honra la constancia. Él escucha cada clamor, incluso aquellos que salen entre lágrimas o suspiros. Perseverar no garantiza que la respuesta llegue cuando tú quieres, pero sí garantiza que llegará cuando sea perfecto. Otro versículo que fortalece esta verdad es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En la vida cotidiana, esto significa que tu perseverancia será recompensada. Dios ve tu esfuerzo, tu fidelidad y tu insistencia humilde. Aunque los resultados no se vean hoy, la promesa es que llegarán en su tiempo. La perseverancia en la oración no solo abre puertas, también fortalece tu carácter y tu confianza. Te enseña a depender de Dios y no de tu prisa. Te recuerda que Él controla los tiempos y que ninguna oración sincera se pierde. Primera de Tesalonicenses 5, 17 también dice: ora sin cesar. Esto no significa pasar todo el día hablando, sino vivir con un corazón conectado a Dios en cada momento. En la práctica diaria implica establecer ritmos, crear espacios, tener momentos intencionales donde tu mente se detiene, tu espíritu se calma y tu corazón se acerca a su Creador. Cuando oras sin cesar, tu alma se mantiene en paz. Tus decisiones se vuelven más sabias y tu corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. La constancia en la oración te da estabilidad emocional en tiempos difíciles y claridad en días confusos. Cuando estableces momentos fijos de oración cada día, estás construyendo un altar interior. Puede ser en la mañana antes de empezar tu jornada, en la noche antes de dormir, o en pausas breves durante el día.
Lo importante no es el tiempo exacto, sino la disciplina. Esa constancia crea un ambiente espiritual donde la ansiedad pierde poder, donde la preocupación se debilita y donde la fe crece. A través de la perseverancia comienzas a ver cambios pequeños pero profundos, más paz, más claridad, más fuerza para seguir adelante. La oración se convierte en tu ancla cuando las emociones se desordenan. En momentos difíciles, cuando el cansancio te pesa y las lágrimas te visitan sin avisar, la perseverancia en la oración es lo que evita que tu alma se derrumbe. No necesitas sentir algo extraordinario para seguir orando. Solo necesitas mantenerte. A veces Dios responde rápidamente y otras veces te pide que esperes. Pero en ambos casos, la constancia produce fruto. Esa perseverancia te da estabilidad en el caos, esperanza en la incertidumbre y una confianza profunda de que Dios no ha dejado de escucharte ni un solo día. Y así se cumple la promesa de Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Perseverar en la oración te mantiene tocando puertas hasta que la correcta se abra, te mantiene buscando hasta que encuentres, te mantiene pidiendo hasta que Dios revele su tiempo perfecto. En tu vida diaria, esto significa que la perseverancia no es un esfuerzo inútil, es el camino hacia respuestas que vienen con propósito, madurez y bendición. Si hoy sientes que has orado mucho y ves poco, no te rindas. Persevera, ora un día más, levanta tu voz una vez más, derrama tu corazón otra vez. Dios escucha, Dios responde, Dios actúa en su tiempo perfecto. Tu perseverancia no es en vano, es la llave que prepara el milagro que viene. Enseñanza 6. Busca primero el reino. Cuando decides buscar primero el reino de Dios, tu vida comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque tu corazón se alinea con lo eterno y deja de vivir corriendo detrás de lo temporal. Buscar a Dios antes que cualquier otra cosa es un acto profundo de confianza. Es decir, Señor, tú eres mi prioridad, mi guía y mi paz. Cuando haces esto, tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan y las decisiones que antes confundían comienzan a tomar forma con sabiduría. Todo empieza a acomodarse porque dejas de sostener la vida con tus propias fuerzas y permites que Dios tome el lugar que le corresponde. La Biblia nos enseña esta verdad en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo, aplicado a la vida diaria, significa que cuando pones a Dios primero, Él se encarga de lo demás. No es una promesa de que nunca enfrentarás dificultades, sino una garantía de que nada te faltará cuando tu corazón está centrado en Él. Buscar su reino implica buscar su voluntad, su dirección, su presencia y su paz antes de tomar decisiones o perseguir metas. Cuando esa es tu postura, lo que necesitas llega en el tiempo correcto, sin carga, sin ansiedad y sin desgaste. Otro versículo que refuerza esta verdad es Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En términos prácticos, esto significa que cuando aprendes a disfrutar la presencia de Dios, tus deseos se alinean con los suyos. Ya no pides desde el miedo o desde la carencia, sino desde una conexión profunda que transforma tus prioridades internas. La vida se vuelve más ligera porque dejas de correr detrás de lo que te preocupa y comienzas a caminar con aquel que puede darte lo que realmente necesitas. Buscar primero el reino también te da claridad espiritual. Proverbios 3:5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En la práctica diaria, esto significa que antes de tomar decisiones impulsadas por la emoción, te detienes y preguntas: Señor, ¿cuál es tu camino para mí? Ese simple acto de reconocer a Dios abre puertas correctas y cierra puertas que te harían daño. La vida se llena de propósito cuando dejas que Dios marque el rumbo.
Cuando decides priorizar lo espiritual sobre lo material, descubres que muchas cosas que te angustiaban comienzan a perder poder. La ansiedad se reduce porque ya no dependes solo de tu esfuerzo, dependes de la fidelidad de Dios. Las preocupaciones se transforman porque sabes que Él cuida de lo que tú no puedes controlar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:26 al hablar de las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta verdad aplicada te recuerda que si Dios cuida de la creación, mucho más cuidará de ti cuando lo pones en primer lugar. Cuando antes de pedir algo material, pides dirección espiritual, tu corazón entra en orden. Ya no tomas decisiones por impulso, sino por guía. Ya no corres detrás de cosas que no te llenan, sino que caminas hacia lo que verdaderamente te construye. La vida fluye de otra manera porque tu alma está alineada con Dios. Buscar el reino no es perder, es ganar, no es renunciar, es recibir, no es sacrificar, es ordenar. Y cuando tu interior se ordena, tu exterior también lo hace. El resultado de poner a Dios primero es evidente: paz que supera el entendimiento, claridad en medio de la confusión y bendiciones que llegan sin que tengas que desgastarte persiguiéndolas. Así se cumple la promesa: todas las demás cosas serán añadidas. No porque Dios premie tu esfuerzo, sino porque tu vida se vuelve un terreno fértil donde Él puede derramar lo que siempre quiso darte. Si hoy sientes que tu vida está desordenada, que corres sin dirección o que cargas cosas que no puedes resolver, empieza por buscar primero el reino. Pide sabiduría antes que soluciones. Busca su voz antes que respuestas y su presencia antes que provisión. Cuando Dios es tu prioridad, todo se acomoda, y lo que antes te robaba la paz, ahora comienza a tener sentido bajo su perfecta voluntad. Enseñanza 7. Perdona para ser escuchado. Cuando te acercas a Dios para orar, el estado de tu corazón importa más que las palabras que dices. A veces oramos y sentimos que el cielo está cerrado, pero no porque Dios no quiera escucharnos, sino porque hay algo dentro de nosotros que bloquea el fluir espiritual. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón se convierten en muros invisibles que impiden que la paz y la respuesta divina lleguen con libertad. Perdonar no es olvidar lo que pasó ni justificar el daño, es soltar lo que te está robando la calma. Es liberar a la otra persona, sí, pero también liberarte a ti mismo de un peso que te está consumiendo por dentro. Jesús fue claro en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En la vida diaria, este versículo significa que el perdón no es opcional si quieres una vida espiritual sana. Dios no puede derramar paz en un corazón lleno de rencor. El resentimiento ocupa espacio que debería estar lleno de fe, esperanza y claridad. Perdonar abre las ventanas del alma para que la luz de Dios entre sin obstáculos. Cuando eliges perdonar mientras oras, tu espíritu se alinea con la voluntad divina, y esa alineación desbloquea bendiciones que antes no podían fluir. Efesios 4:32 refuerza esta verdad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En términos prácticos, esto significa que el perdón que das nace del perdón que recibiste. No perdonas porque te lo merezcan, perdonas porque Dios te mostró misericordia primero. Cuando recuerdas cuánto Dios ha tenido paciencia contigo, tu corazón se ablanda, y lo que parecía imposible empieza a volverse posible. Perdonar deja de ser una carga y se convierte en un acto de amor propio y obediencia. Otro versículo que ilumina este camino es Mateo 6:14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. En la vida diaria, esto significa que el perdón no es negociable. Aferrarte al rencor te ata espiritualmente. Dios quiere bendecirte, pero no puede hacerlo en un corazón cerrado. El perdón abre puertas.
Hace espacio, sana heridas y permite que la presencia de Dios fluya sin resistencia. Cuando decides mencionar en oración a la persona que necesitas perdonar, algo se quiebra dentro de ti. Quizá no sientas ganas de hacerlo, quizá todavía duela, quizá aún haya lágrimas, pero ese acto simple es un paso gigante. Orar por alguien que te hirió no es debilidad, es una declaración espiritual. Señor, no dejaré que este dolor controle mi vida. Y cada vez que lo haces, el resentimiento pierde fuerza, la herida pierde poder y tu alma recupera ligereza. El perdón no siempre ocurre en un solo momento. A veces es un proceso. Pero cada oración abre un poco más el camino para que la paz de Dios te alcance. Perdonar trae ligereza emocional. Esa tensión que sientes en el pecho se suaviza. Los pensamientos obsesivos se reducen. La amargura deja de ser una sombra que te acompaña en silencio. De repente, empiezas a respirar con libertad, empiezas a dormir mejor, empiezas a sentir que algo dentro de ti se acomoda. Y no es casualidad, es sanidad espiritual. Donde antes había rencor, ahora hay espacio para la paz, para la esperanza, para la voz de Dios. Isaías 43, 18 también dice, no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Cuando perdonas, permites que Dios haga esa cosa nueva en tu vida. En términos prácticos, esto significa que el perdón abre temporadas nuevas, nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevos pensamientos. El perdón rompe ciclos de dolor y abre caminos que estaban bloqueados. Si hoy sientes peso en tu corazón, si hay alguien que te hirió y aún te duele recordarlo, llévalo a la presencia de Dios. Menciona su nombre, entrégalo, libéralo. No lo haces por esa persona, lo haces por tu paz. Porque cuando perdonas, Dios escucha tu oración con más claridad. Tu corazón se sana y las puertas espirituales se abren de par en par. Enseñanza 8. Ora en secreto. Cuando aprendes a orar en secreto, algo dentro de ti comienza a transformarse sin que nadie lo note al principio. En ese espacio íntimo, lejos del ruido, lejos de las prisas y lejos de las expectativas de otros, tu corazón se encuentra verdaderamente con Dios. No hay máscaras, no hay apariencias, no hay presión por decir lo correcto. Solo estás tú y Él. Y en esa sinceridad profunda, el alma se abre, la paz llega y la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier cosa que puedas ver con tus ojos. Lo que sucede en secreto es lo que sostiene tu vida en público. Jesús enseñó esta verdad en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la vida diaria, este versículo significa que Dios no busca oraciones impresionantes, busca corazones auténticos. Él escucha lo que dices cuando nadie te aplaude, cuando no buscas reconocimiento, cuando solo quieres estar cerca de Él. En ese lugar privado, tu fe se fortalece, tus pensamientos se ordenan y tu espíritu se calma. La recompensa pública no es exhibición, es evidencia de que tu vida está sostenida por una raíz profunda que nadie más ve. Salmos 91:1 también lo afirma, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En términos prácticos, esto significa que la protección, la paz y la fortaleza nacen en la intimidad. No obtienes cobertura espiritual solo por ir a un lugar externo. La recibes cuando eliges habitar, permanecer y buscar a Dios en silencio. Cada momento secreto se convierte en un refugio que te sostiene cuando la vida se vuelve difícil. La oración en secreto es un acto de confianza. Es reconocer, Señor, no necesito que nadie me vea para acercarme a ti. Necesito que tú me veas. Ese tipo de oración profundiza la relación con Dios, porque no está motivada por necesidad de aprobación humana, sino por hambre espiritual. Y cuando oras así, comienzas a experimentar claridad.
La voz de Dios se distingue con mayor facilidad. Las respuestas llegan de formas inesperadas. Las decisiones que antes te confundían ahora se iluminan. La intimidad genera discernimiento. Proverbios 3:6 dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». En la práctica diaria, esto significa que el tiempo a solas con Dios se refleja en cada paso que das. Lo que Él te habla en privado guía tus decisiones públicas. La sabiduría que recibes en secreto se convierte en dirección visible, y la paz que llena tu corazón se convierte en tu manera de caminar frente a los demás. Cuando apartas un lugar privado para hablar con Dios cada día, estás creando un altar personal. Puede ser una habitación, un rincón, un espacio en tu trabajo o incluso el interior de tu auto antes de comenzar la jornada. Lo importante es la intención. Ese lugar se convierte en tu refugio espiritual. Al regresar a él con constancia, tu espíritu aprende a entrar en paz rápidamente. Tu mente se aquieta, tu corazón se ablanda. La oración fluye con más naturalidad porque se convierte en un hábito, no en un esfuerzo. En momentos difíciles, ese lugar secreto se vuelve indispensable. Cuando las emociones se agitan, cuando las preocupaciones te rodean, cuando la vida parece incierta, correr hacia Dios en lo secreto te sostendrá. Ahí lloras sin miedo, hablas sin filtros, descansas sin vergüenza, y Dios responde. No siempre con palabras audibles, pero sí con paz, con fuerza, con convicción. Esa es la recompensa, no solo lo que Dios hace, sino lo que Dios cambia dentro de ti. Y después, sin que lo busques, las personas comienzan a notar algo en ti: calma en medio de la tormenta, sabiduría en momentos de presión, y una fortaleza que no proviene de ti, sino de tu intimidad con Dios. Ese es el fruto público de la oración privada. Si hoy necesitas dirección, paz o fuerza, vuelve a lo secreto, apaga el ruido, cierra la puerta y habla con tu Padre. Él te ve, Él te escucha, Él te recompensará, porque en lo íntimo nacen los milagros que luego se hacen visibles. Enseñanza 9. Entrega tus cargas a Dios. Cuando decides entregar tus cargas a Dios, algo profundo empieza a suceder dentro de ti. La vida pesa menos, la mente se calma y el corazón deja de correr intentando encontrar soluciones que solo Dios puede dar. Muchas veces vivimos agotados no por lo que enfrentamos, sino porque lo enfrentamos solos. Cargamos preocupaciones que nos quitan el sueño, temores que paralizan la mente y dolores que el alma ya no sabe cómo procesar. Pero la oración es el espacio donde el peso se transforma en descanso, donde lo que te oprime se convierte en algo que Dios sostiene por ti. Entregar la carga no es rendirse ante el problema, es rendirse ante el Dios que puede resolverlo. Primera de Pedro 5:7 nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la vida diaria, este versículo significa que Dios no solo escucha tu preocupación, la toma. No te invita a minimizar lo que sientes, sino a reconocer que tus manos no pueden sostener lo que sus manos sí pueden. Echar tu ansiedad sobre Él es un acto consciente, es decir: Señor, esto me sobrepasa, esto me duele, esto no sé cómo manejarlo, pero lo pongo en tus manos. Y al hacerlo, una ligereza espiritual comienza a entrar en tu interior. Jesús también habló de esta verdad en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En términos prácticos, esto significa que la oración es un lugar de intercambio. Tú entregas tu cansancio y Él te entrega descanso. Tú sueltas tu ansiedad y Él te da paz. En los días difíciles, cuando la mente no se detiene, Jesús no te pide que seas fuerte, te pide que te acerques. La fuerza nace después de haber descansado en Él. Salmos 55:22 añade: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Esto significa
que Dios no solo recoge tu carga, sino que te sostiene a ti. Cuando le entregas lo que te pesa, Él fortalece lo que eres. Dejas de derrumbarte por dentro, porque ahora hay un fundamento espiritual sosteniéndote. La oración, entonces, se convierte en un acto de transferencia. Tú le das lo que te rompe, y Él te da lo que te reconstruye. Cuando mencionas cada preocupación en oración y la entregas conscientemente, tu espíritu se libera poco a poco. A veces tenemos la costumbre de decir, Señor, me entrego, pero al levantarnos del lugar de oración seguimos cargando lo mismo. Por eso esta entrega debe ser intencional. Nombra lo que te duele, lo que te preocupa, lo que temes, lo que no entiendes. Ponlo delante de Dios como si estuvieras dejando piedras en sus manos. Y una vez que lo sueltas, no lo recojas de vuelta con pensamientos de miedo. Cada vez que la ansiedad regrese, vuelve a decir, Señor, esto es tuyo. Entregar tus cargas produce ligereza emocional. El pecho deja de sentirse apretado, los pensamientos dejan de ser tormenta y la mente recupera espacio para la paz. Lo que antes te angustiaba ya no domina tus días porque está bajo el cuidado de Dios. Y lo más hermoso es que cuando entregas tus cargas, Dios no solo trabaja en tu situación, trabaja en tu corazón, renueva tu interior, te da fuerza para esperar, te da sabiduría para actuar y te da paz para descansar. Filipenses 4, 6 y 7 lo confirma. Por nada estéis afanosos con oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En la práctica, esto significa que la paz no viene cuando se resuelve el problema, sino cuando entregas el problema. Es una paz sobrenatural, inexplicable, pero real. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Si hoy estás cargando más de lo que puedes soportar, no lo guardes más. Ve a Dios, háblale con sinceridad y entrégale cada peso, uno por uno. Él no quiere que lleves la carga solo. Él quiere ser tu descanso, tu sustento y tu paz. Cuando entregas tus cargas a Dios, tu corazón se renueva, tu mente se aligera y tu alma encuentra reposo. Porque en sus manos, lo que pesa deja de destruirte y comienza a transformarte. Enseñanza 10. Confía en el tiempo de Dios. Cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, tu corazón comienza a experimentar una libertad que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. La espera deja de ser un tormento y se convierte en un proceso de transformación. Muchas veces queremos que Dios responda ahora, que abra la puerta ahora, que haga el milagro ahora. Pero el tiempo de Dios no es tardanza, es perfección. Él ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y prepara lo que tú aún no estás listo para recibir. Confiar en su tiempo es entregar el control y abrazar la paz que viene cuando entiendes que Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Llega cuando es perfecto. Habacuc 2, 3 lo declara con firmeza. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. En la vida diaria, este versículo significa que lo que Dios prometió tiene fecha, aunque tú no la conozcas. Nada se ha cancelado, nada se ha olvidado, simplemente está en proceso. Dios no trabaja según tu calendario, trabaja según tu propósito. Cuando esperas en Él, tu fe se fortalece, tu carácter se madura y tu esperanza se purifica. La visión llegará, la respuesta llegará, la puerta se abrirá, pero en el tiempo perfecto de Dios, no en el tuyo. Otro versículo que sostiene esta verdad es Eclesiastés 3, 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En práctica diaria, esto significa que no todo lo que deseas está listo para manifestarse hoy. Dios está organizando personas, tiempos, circunstancias y tu propio corazón para que cuando llegue la respuesta puedas sostenerla sin perderla. La espera no es castigo, es preparación. Cuando confías en el tiempo de Dios, te das permiso para soltar la ansiedad y descansar en su sabiduría.
Salmos 37:7 también te invita a esta confianza. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aquí Dios te revela que la espera no siempre es activa. A veces es silenciosa. A veces tu mejor oración es quedarte quieto, dejando que Él sea Dios y no tu inquietud. En la vida diaria, esto significa no forzar puertas, no manipular resultados, no correr detrás de lo que Dios aún no ha autorizado. La paz llega cuando aceptas que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Cuando en tu oración dices, Señor, confío en tu tiempo aunque no lo entienda. Estás entregando algo más profundo que una petición. Estás entregando tu expectativa. Estás renunciando a la presión de controlar el resultado. Estás diciendo, prefiero tu voluntad perfecta antes que mi prisa imperfecta. Esa oración libera tu corazón. La impaciencia se debilita. La ansiedad pierde fuerza. Lo que parecía urgente deja de dominarte porque ahora lo ves con ojos espirituales, no emocionales. La confianza en el tiempo de Dios produce una paciencia madura. No es una paciencia que sufre, es una paciencia que descansa. Una paciencia que sabe que Dios está moviendo hilos invisibles a tu favor. Una paciencia que entiende que lo que hoy parece silencio es, en realidad, la construcción de lo que pediste. Cuando tu fe se mantiene firme, incluso cuando no ves cambios, tu espíritu crece. Y esa madurez espiritual te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti sin que te destruya, sin que te sobrepase y sin que se convierta en una carga. Romanos 8:28 te recuerda algo esencial. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En términos prácticos, esto significa que incluso las demoras trabajan a tu favor. Lo que no llega aún te está enseñando algo. Lo que se tarda está moldeando tu carácter. Lo que parece detenido está siendo perfeccionado en lo alto. Dios no desperdicia ninguna espera. Si hoy estás en un tiempo de incertidumbre, esperando una respuesta, un milagro o un cambio, no te desesperes. Respira, habla con Dios y dile, Señor, confío en tu tiempo. No necesitas entenderlo todo para descansar. No necesitas ver señales para creer. Solo necesitas saber que su tiempo es perfecto y que Él nunca se equivoca. Cuando confías en su calendario, tu esperanza se fortalece, tu corazón se pacifica y tu vida se alinea con la voluntad divina. Y entonces, cuando sea el momento exacto, la visión llegará. Enseñanza 11. Ora con humildad. Cuando oras con humildad, tu corazón entra en un estado donde Dios puede trabajar con libertad. La humildad no es pensar menos de ti, sino reconocer que sin Dios no puedes, no sabes y no avanzas. Es soltar el orgullo que quiere resolverlo todo por su cuenta y permitir que Dios tome el control. La oración humilde abre puertas que la autosuficiencia mantiene cerradas. Cuando te acercas a Él bajando el ruido del ego, tu espíritu se vuelve más sensible, tu mente más clara y tu vida más ligera. Dios no resiste al humilde, Dios se acerca al humilde, y donde Dios se acerca, las cosas cambian. Santiago 4:6 lo afirma con claridad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En la vida diaria, esto significa que la actitud con la que oras importa tanto como las palabras que dices. Un corazón soberbio busca a Dios solo para que confirme sus planes. Un corazón humilde busca a Dios para recibir dirección. Un corazón orgulloso quiere que Dios haga su voluntad. Un corazón humilde se rinde a la voluntad divina. Cuando reconoces tu dependencia total de Él, la gracia se activa en áreas donde antes solo había esfuerzo humano. La gracia es favor inmerecido, fuerza que tú no tenías, puertas que se abren sin que las empujes. Jesús también nos enseñó este principio en Lucas 18, cuando contó la historia del fariseo y el publicano. El fariseo oró con orgullo, enumerando lo que él hacía. El publicano solo dijo, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado. En la práctica,
Esto significa que Dios no busca una oración perfecta, sino un corazón honesto. La humildad atrae la presencia de Dios porque reconoce la verdad más importante, que sin Él nada podemos hacer. Otro versículo que fortalece esta verdad es 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarte bajo su mano no es debilidad, es sabiduría. En la vida diaria, esto significa rendir tus planes, tus tiempos, tus fuerzas y tus deseos. Es orar diciendo: Señor, no quiero avanzar sin tu guía, no quiero decidir sin tu dirección, no quiero caminar sin tu presencia. Ese tipo de oración abre caminos estables, seguros y bendecidos. Y cuando llega el momento correcto, Dios te exalta sin que tengas que forzar nada. En cada oración, reconocer tu dependencia de Él cambia la atmósfera interna. Dejas de sentir que todo depende de ti. Dejas de cargar pesos innecesarios. Dejas de vivir presionado por demostrar algo al mundo. Cuando oras con humildad, tu alma se alivia porque descansa en la verdad de que Dios es tu proveedor, tu guía, tu sanador y tu defensor. La humildad disuelve la ansiedad porque te recuerda que no estás caminando solo. Orar con humildad también te da claridad espiritual. Cuando el ego se convierte en tu consejero, te confunde. Cuando la humildad toma el lugar del ego, la voz de Dios se vuelve más nítida. Proverbios 11:2 dice: con los humildes está la sabiduría. En la práctica, esto significa que la revelación, la dirección y la comprensión profunda vienen a los corazones que no se sienten autosuficientes. La humildad te permite ver lo que antes ignorabas, entender lo que antes no comprendías y aceptar lo que antes te costaba. Cuando oras diciendo: Señor, sin ti no puedo, algo se rompe dentro de ti y algo se construye al mismo tiempo. Se rompe el orgullo, se rompe la autosuficiencia, se rompe la ilusión de control. Y se construye la fe, se construye la dependencia correcta, se construye la fortaleza espiritual. La humildad no te hace más pequeño, te hace más fuerte porque te conecta con la fuerza de Dios. El resultado de esta actitud es evidente: puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Personas que antes no te miraban ahora te extienden la mano. Oportunidades que parecían lejanas empiezan a acercarse, no porque tú lo lograste, sino porque Dios vio tu corazón y derramó gracia. La humildad atrae el favor sobrenatural, ese favor que coloca en tu vida cosas que tú no podrías haber conseguido por ti mismo. Si hoy estás buscando respuestas, dirección o un milagro, acércate a Dios con humildad. Habla con Él desde tu verdad, reconociendo tu necesidad y entregando tu ego. Esa postura abre el cielo sobre tu vida, porque cuando te humillas ante Dios, Él te levanta. Y cuando Él te levanta, nadie puede derribarte. Enseñanza 12. Declara la palabra de Dios. Cuando aprendes a orar declarando la palabra de Dios, algo poderoso empieza a manifestarse en tu vida. No porque tus palabras tengan magia, sino porque cuando alineas tu voz con lo que Dios ya dijo, tu espíritu se conecta con una verdad que supera tus emociones, tus temores y tus circunstancias. La palabra de Dios es vida, es autoridad, es espada, es medicina, es luz en medio de la oscuridad. Cuando oras diciendo lo que Dios ya estableció, no estás repitiendo frases bonitas. Estás activando promesas eternas que nunca pierden vigencia. La fe se fortalece cuando tu oración no nace solo de tu necesidad, sino de su verdad. Isaías 55:11 lo afirma con claridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. En la vida diaria, este versículo significa que ninguna promesa de Dios es inútil o débil. Cada palabra que Él habló tiene un propósito, una misión y un cumplimiento. Cuando declaras su palabra en momentos de angustia, tu alma se sostiene.
Cuando la declaras en momentos de confusión, tu mente se ordena. Cuando la declaras en momentos de debilidad, tu espíritu se fortalece. La palabra no vuelve vacía, porque trae consigo la naturaleza de quien la pronunció, Dios mismo. Jesús también nos mostró este principio cuando enfrentó la tentación en el desierto. No argumentó con emociones, no discutió con lógica, no respondió con opiniones, declaró Escritura. Escrito está Mateo 4. En la práctica diaria, esto significa que cuando enfrentas ataques emocionales, pensamientos negativos o situaciones oscuras, tu arma más efectiva no es tu fuerza, sino la palabra. Declararla rompe mentiras, corta cadenas y fortalece tu fe. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto significa que la palabra transforma donde tus fuerzas no pueden. En momentos difíciles, cuando la ansiedad quiere dominarte, cuando el miedo parece más grande que la esperanza, declarar la palabra es luz entrando en tu interior. No es un ritual, es un acto de fe. Es recordarte a ti mismo y al mundo espiritual que Dios tiene la última palabra. Cuando buscas un versículo que respalde tu petición y lo declaras en voz alta, tu fe cambia de nivel. Ya no estás orando desde la incertidumbre, sino desde la convicción. Por ejemplo, si necesitas paz, declaras Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si necesitas provisión, declaras Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falte. Si necesitas fuerza, declaras Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cada declaración alimenta tu alma y recuerda a tu espíritu quién es tu Dios. Orar con la Escritura también te protege en tiempos difíciles. Efesios 6:17 describe la palabra como la espada del Espíritu. En la práctica diaria, esto significa que declarar la palabra corta pensamientos destructivos, detiene ataques de ansiedad y debilita las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente. Tu oración se vuelve más firme porque ya no se apoya en tu emoción del momento, sino en la verdad eterna de Dios. La fe se fortalece cada vez que declaras lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios cambia ambientes, cambia corazones y cambia situaciones. Puede parecer que nada ocurre al principio, pero espiritualmente algo siempre se mueve. Cada versículo que declaras es una semilla plantada, tarde o temprano, dará fruto, porque Dios no permite que su palabra regrese sin cumplir su propósito, y el cumplimiento de las promesas llega cuando la fe se mantiene viva. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la vida diaria, esto significa que mientras más declares la palabra, más fuerte será tu fe para creerla. Lo que repites, crees. Lo que crees, vives. Lo que vives, atrae el cumplimiento. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, no te quedes solo con tus pensamientos. Toma la palabra, elige un versículo, decláralo, repítelo, créelo. Habla lo que Dios dijo, no lo que el miedo te dice, porque cuando oras con Escritura, liberas poder espiritual, fortaleces tu fe y abres el camino para que las promesas se cumplan en tu vida. Dios honra su palabra, y cuando tú la declaras, Él se mueve. Enseñanza 13. Pide con un espíritu correcto. Cuando aprendes a pedir con un espíritu correcto, tu corazón se alinea con la voluntad de Dios y tu vida comienza a experimentar respuestas más claras, más profundas y más transformadoras. La oración no es solo expresar deseos, es exponer motivaciones. Dios no mira solo lo que pides, sino desde dónde lo pides. A veces nuestras peticiones no reciben respuesta, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque la intención aún necesita ser purificada. Él desea darte cosas que te edifiquen, no que te destruyan, cosas que te acerquen a Él, no que te alejen. Cuando oras con un corazón recto, la bendición fluye con más libertad. Santiago 4:3
lo explica con claridad. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En la vida diaria, este versículo significa que la motivación detrás de tu oración influye directamente en la respuesta divina. Pedir crecimiento espiritual para presumir, pedir bendición económica para alimentar el ego o pedir victoria solo para que otros te admiren, son intenciones que no alinean con el corazón de Dios. Él no responde oraciones que te dañan, incluso si tú crees que te ayudarán. Su amor es tan grande que te protege incluso de tus propios deseos. Jesús nos enseñó este principio cuando oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En la práctica diaria, esta oración revela la motivación correcta: no pedir solo lo que te conviene, sino lo que te construye. La intención correcta siempre es aquella que busca que Dios sea glorificado, que tu carácter sea formado y que tu vida sea utilizada para bien. Cuando oras desde ese lugar, la duda disminuye, la ansiedad se debilita y la paz aumenta. Salmos 139, 23 y 24 añade: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. En la vida cotidiana, esto significa que antes de pedir, debes permitir que Dios revise tu corazón. Examinar tu intención no es un acto de culpa, sino de crecimiento. Te ayuda a reconocer si tu petición nace de la comparación, del orgullo, del miedo o de la necesidad genuina de avanzar. Cuando la intención es correcta, la oración se vuelve más pura y más poderosa. Pedir con un espíritu correcto también te lleva a orar con madurez. Dejas de pedir solo lo inmediato y comienzas a pedir lo eterno. Ya no buscas solo resultados, buscas transformación. Ya no buscas solo respuestas rápidas, buscas propósito. Tus oraciones cambian de tono: menos Señor, dame, y más Señor, moldéame. Y cuando tu oración refleja humildad y deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, el cielo se abre con más facilidad. Cuando antes de pedir te detienes a examinar tu intención, tu corazón se ordena. Preguntarte: ¿por qué quiero esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Esto glorifica a Dios o solo satisface mi ego? Trae claridad. La oración se convierte en un acto de honestidad, donde reconoces tus luchas internas, tus temores y tus motivaciones escondidas. Esa sinceridad abre puertas que la apariencia nunca podría abrir. Dios responde a la verdad, no a la fachada. Pedir con un espíritu correcto también te protege de recibir cosas que podrían destruirte. A veces pedimos bendiciones grandes sin tener todavía el carácter para sostenerlas. Pedimos relaciones que no vienen de Dios, oportunidades que parecen buenas pero no lo son, o caminos que nos confundirían. La buena intención purifica la petición y hace que tus oraciones trabajen a tu favor, no en tu contra. Cuando tus peticiones son puras, las bendiciones que recibes te edifican. No te llenan de orgullo, te llenan de gratitud. No te alejan de Dios, te acercan más a Él. No te destruyen, te fortalecen. Porque Dios bendice lo que nace de un corazón que busca su voluntad antes que su propio beneficio. Filipenses 2:3 nos recuerda: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. En la práctica diaria, esto significa que la oración nace también de esta actitud: humildad. Cuando pides desde un espíritu humilde y sincero, Dios responde con gracia, con dirección y con favor. Si hoy estás orando por algo importante, detente un momento y examina tu intención, no para culparte, sino para alinearte. Dile a Dios: purifica mi motivación, haz que mi petición sea correcta, porque cuando pides con un espíritu limpio, Dios responde con bendiciones que te levantan, te transforman y te acercan más a Él. Enseñanza 14. Sé obediente mientras oras. Cuando entiendes que la obediencia sostiene la oración, tu relación con Dios alcanza una profundidad distinta. Orar no es solo hablar, es caminar de acuerdo con lo que Él ya te mostró.
Hay personas que oran mucho, pero no avanzan porque no obedecen lo que Dios les pidió la última vez. La obediencia no es una carga, es una llave espiritual. Sin obediencia, la oración pierde fuerza. Con obediencia, la oración se vuelve poderosa, firme y llena de respaldo divino. Cuando tu vida refleja lo que tu boca declara, tus oraciones se vuelven más claras, más puras y más efectivas. Jesús lo expresó de manera contundente en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En la vida diaria, esto significa que la respuesta a tus oraciones está profundamente conectada a tu relación con la palabra de Dios. No se trata de pedir cualquier cosa, sino de pedir desde un corazón que vive conforme a lo que Dios dijo. Permanecer en Cristo es permanecer en amor, en obediencia, en verdad. Cuando tus acciones están alineadas con su voluntad, tus oraciones no chocan contra la duda, fluyen con autoridad. Primer libro de Juan 3, 22 confirma esto. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En la práctica, esto significa que la obediencia crea un terreno donde las oraciones pueden prosperar. No es que Dios te ame más cuando obedeces, sino que la obediencia te posiciona en el lugar correcto para recibir. Una vida coherente abre puertas, una vida desconectada levanta barreras. Dios honra las oraciones que nacen de un corazón que busca agradarlo. La obediencia también trae claridad espiritual. Cuando haces lo que Dios te pide, se vuelve más fácil reconocer su voz. Proverbios 4, 18 lo describe así. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. En la vida diaria, esto significa que mientras obedeces, la luz aumenta. Lo que antes era confuso se vuelve entendible. Lo que antes te hacía tropezar ya no te confunde. La obediencia despeja la neblina espiritual y te permite ver los pasos que debes dar. Alinear tus acciones con lo que Dios te ha pedido puede parecer difícil al principio, pero es el camino hacia una oración respaldada. A veces Dios te pide perdonar y tú sigues orando sin soltar la ofensa. A veces Dios te pide dejar un hábito, pero sigues pidiendo bendición sin cambiar nada. A veces Dios te pide dar un paso de fe, pero sigues pidiendo crecimiento sin moverte. La obediencia es el puente entre lo que pides y lo que recibes. Cuando te alineas, tu vida se convierte en tierra fértil donde las respuestas florecen. Orar con obediencia también te libra de la frustración espiritual. Cuando haces tu parte, tu corazón descansa porque sabes que el resto le pertenece a Dios. Dejas de preguntarte por qué las cosas no avanzan, porque ahora caminas con la certeza de que no hay incoherencia entre lo que pides y lo que vives. La paz llega porque ya no luchas contra la voluntad de Dios, sino que cooperas con ella. Salmos 37, 5 refleja este principio. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. En la práctica, esto significa que cuando obedeces y entregas tu camino a Dios, Él actúa. No tienes que forzar nada, no tienes que empujar puertas que no se abren. La obediencia abre camino para que Dios se mueva a tu favor. Él hace lo que tú no puedes hacer. Él acomoda lo que tú no puedes ordenar y Él abre lo que tú no puedes alcanzar. Una vida obediente convierte tus oraciones en declaraciones llenas de convicción. Ya no dudas si Dios te escuchó, porque sabes que caminas en su voluntad. Ya no temes que la respuesta tarde, porque confías en su tiempo. Ya no te preguntas si mereces la bendición, porque entendiste que no se trata de merecimiento, sino de alineación. Si hoy estás orando por algo importante, revisa lo que Dios ya te pidió. Pregúntate, ¿estoy viviendo lo que estoy pidiendo? Y si la respuesta es no, da el paso, obedece, cambia, entrégalo, porque cuando tu vida se alinea con la palabra de Dios, tus oraciones se vuelven imparables. Así funcionan las oraciones respaldadas por una vida coherente, y en ese camino, Dios abre puertas que nadie puede cerrar.
Enseñanza 15. Cree incluso cuando no ves nada. Cuando aprendes a creer incluso cuando no ves nada, tu fe entra en un nivel más profundo, más maduro y más firme. La fe verdadera no se sostiene en lo que tus ojos perciben, sino en lo que tu corazón sabe de Dios. Hay momentos en los que orarás, pedirás, clamarás, y parecerá que el cielo guarda silencio. No habrá señales visibles, no habrá cambios inmediatos, no habrá respuestas rápidas, pero es en ese silencio donde tu fe se fortalece. Es ahí donde decides si crees porque ves o si crees porque conoces al Dios que nunca falla. Lo que no ves aún no es ausencia, es preparación. Lo que no entiendes ahora no es rechazo, es proceso. Hebreos 11. Uno lo explica así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la vida diaria, este versículo significa que creer sin evidencia es el lenguaje más profundo de la fe. No hay mérito en creer cuando todo va bien. El verdadero crecimiento ocurre cuando sigues creyendo en medio de la oscuridad, cuando sostienes una promesa que parece tardar, cuando sigues caminando aunque no veas el próximo paso. La fe se convierte en tu mapa, tu fundamento y tu refugio. Jesús mismo dijo en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En la práctica, esto significa que Dios ve tu lucha entre lo que sientes y lo que crees, y recompensa tu decisión de confiar aun cuando no tienes pruebas visibles. Cada acto de fe que haces en silencio, cada oración, cada lágrima, cada paso es notado por Él. La fe requiere valentía porque te invita a soltar el control y a descansar en la fidelidad de Dios. Creer cuando no ves también implica aceptar que los tiempos de Dios son distintos a los tuyos. Salmos 27:14 nos anima, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En la vida diaria, esto significa que la espera no es pasividad, es fortaleza. En la espera se forja tu carácter, se purifica tu confianza y se profundiza tu dependencia de Dios. Cada vez que dices, aunque no vea, confío, estás declarando que tu fe no depende de circunstancias, sino de una verdad eterna. Dios es fiel. Cuando haces tu oración final del día y dices, aunque no vea, confío, algo profundo ocurre dentro de ti. Esas palabras no son un simple cierre, son un acto de entrega. Le dices a tu mente, descansa. Le dices a tu alma, no temas. Le dices a Dios, sigue siendo mi esperanza. Esa frase es una semilla espiritual que con el tiempo se convierte en fortaleza. Porque la fe no siempre cambia lo que ves inmediatamente, pero siempre cambia quién eres mientras esperas. La fe verdadera persevera en silencio, persevera cuando las noticias no cambian, cuando el diagnóstico permanece igual, cuando la puerta sigue cerrada. Persevera cuando todos te dicen que renuncies, cuando tu mente te juega en contra, cuando el cansancio te susurra que es inútil seguir orando. Pero la fe no mira la superficie, mira la promesa. La fe no analiza la demora, descansa en la certeza. La fe no se rinde cuando no entiende, se afirma más fuerte en quien promete. Y Dios actúa con poder cuando encuentra este tipo de fe. Marcos 11:23 enseña que si crees sin dudar, verás montañas moverse. En la práctica diaria, esto significa que la fe constante, aun en el silencio, abre caminos, sostiene el alma y prepara terreno para milagros. No siempre verás el proceso, pero siempre verás el resultado en el momento perfecto. El silencio de Dios no es ausencia, es taller. Es ahí donde Él moldea tu paciencia, fortalece tu espíritu y purifica tus deseos. Cuando finalmente llegue la respuesta, entenderás que la espera no fue un castigo, sino un entrenamiento. La manifestación siempre llega, pero llega cuando produce madurez, humildad y gratitud. Si hoy no ves nada, si todo parece igual, si sientes que tus oraciones caen en el vacío, no te desanimes. Las raíces crecen en la tierra mucho antes de que la planta sea visible.
Tu fe está haciendo ruido en el cielo, aunque parezca silenciosa en la tierra. Sigue diciendo, aunque no vea, confío. Esa frase mueve el corazón de Dios. Esa frase sustenta tu alma. Esa frase prepara el camino para lo que viene, porque los que creen sin ver, ven más lejos que todos los demás. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte nuevamente a fortalecer tu fe a través de tus palabras. Ve a los comentarios y escribe con todo tu corazón. Como un acto de rendición y confianza en Dios, Dios mío, cambia mi corazón y enséñame a perseverar en la oración. Amén. Que esa declaración sea tu respuesta al llamado de Dios hoy, un paso de humildad, de fe y de transformación interior. Ahora, acompáñame en esta oración de despedida. Padre amado, gracias por hablarnos con tanta claridad y ternura. Hoy te entregamos nuestro corazón y nuestras cargas. Te pedimos que nos enseñes a orar con verdad, con perseverancia y con fe inquebrantable. Renueva nuestro interior, fortalece nuestro espíritu y guía cada paso que damos. Llena nuestra vida con tu paz y tu presencia, y enséñanos a confiar incluso cuando no vemos nada. Que cada persona que escuchó este mensaje experimente tu consuelo, tu fuerza y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que la paz de Dios te acompañe y te sostenga. Hasta el próximo video.